Pero permíteme comenzar con un tema que hizo titular ayer en el Nuevo Herald. Tuvimos precisamente a la periodista que lo investiga, Nara Gómez, aquí en el programa. Y hoy continúa la serie. Nora nos decía ayer en el programa acerca de las compañías offshore cubanas. Hoy hemos querido precisamente invitar a alguien muy querido para nosotros, nos ha acompañado en otras ocasiones. Precisamente es el doctor Pablo de Cuba, abogado. Pablo no solamente ha ejercido en Cuba, en Europa, actualmente tiene pues su práctica aquí en los Estados Unidos, en Panamá, sino durante muchos años fue director técnico de la consultoría jurídica internacional de la corporación CIMEX, que era el pulmón financiero de las compañías offshore en Cuba. Asesoró en Cuba a personajes como Robert Vescos y Max Marambio, el Guatón. Probablemente los que tocan el tema cubano sepan de quién estoy hablando. Para mí es un placer dar la bienvenida, como siempre, Pablo. Gracias. Sí, a ti, Roberto. Una de las cosas que hablábamos ayer con Nora es que ha cambiado la manera que el gobierno cubano maneja sus instituciones en estos momentos. No es lo mismo lo que ustedes diseñaron en la década de los 80 y los 90 que lo que está diseñado ahora. ¿Cuáles son esas diferencias? Bueno, las diferencias son abismales, realmente abismales. El verano caliente, o lo que se conoce en 1989, la causa 1, modificó toda la concepción de lo que era, lamentablemente, una sistémica jurídico-empresarial bien establecida dentro y fuera de Cuba. Yo tengo que partir diciéndote que offshore no implica, no deriva bajo ningún concepto, ni legal ni contable, una criminalidad. Claro. Offshore es un sencillo concepto fiscal de beneficios de entidades que se desarrollan fuera del territorio donde se constituyen. Es decir, si tú constituyes una empresa en Panamá, tienes que ejercer el negocio fuera de Panamá para que puedas trabajar como una empresa offshore. Ahí tú decías una pregunta pero tan interesante y un fondo enorme. Vamos a decir que aquella época era la época del patriotismo, donde el concepto de burlar el bloqueo era una entelequia. ¿Cuándo empieza el gobierno cubano a diseñar estos modelos financieros para tratar de burlar las sanciones del gobierno de los Estados Unidos? En la década de los 80, cuando esto empieza a hacerse de una manera más agresiva, ¿verdad? Más agresiva en la década del 80, pero se inicia producto de la del caída del bloque soviético. El producto del incremento de las deudas de las empresas de comercio exterior y de la necesidad de salir a comercializar fuera del bloque socialista. O sea, la caída del campo, la caída del muro, desvió a Cuba pero empieza después del 89, de una manera más agresiva. Sí, más agresiva, sí. Después del 89. Y se empieza a diseñar modelos mucho más sofisticados. Enteramente más sofisticados. La vida burda empieza a desaparecer. Los maletines de dinero empiezan a desaparecer. Exactamente, porque hasta ahí no vamos a entrar en lo que sucede de ahí, para atrás, para no entrar en detalles que sería más largo explicar. Y esto lo empieza a hacer la corporación donde tú eres el director y asesor técnico jurídico, que es la corporación CIMEX. Esta es realmente el ente que utiliza el gobierno cubano para empezar a diseñar todos estos instrumentos financieros. ¿Sí Indudablemente. ¿O no? Okay. ¿Quién está a cargo de eso y cómo ustedes empiezan a circunvalar todas estas? Bueno, Corporación CIMEX nace a finales de la década de los 70 y tiene 3 fundadores. Antonio Laguardia Font, más conocido como Tony Laguardia, Max Marambio, más conocido como El Guatón, y Padrón, un personaje que después jugó papeles fundamentales en él. Después se empezó a institucionalizar aquello bajo la égida muy inteligente de Aragonés, un hombre de la confianza de Castro. Que no se habla mucho de él. No, muy confiable de Castro, muy competente. Empieza a desarrollarse y se institucionaliza Corporación CIMEX. Tanto es así que sale la dirección o el departamento Z de ahí, que era el que llevaba Tony Laguardia, y nace MC. Aquí a la inteligencia, y no es que sea moneda convertible y nada de eso. MC eran las líneas, o sea, M1, M2, M3, le pusieron MC. Todas estas instituciones, todas estas agrupaciones de inteligencia comenzaban con M. De la inteligencia. De la inteligencia. Entonces de ahí nace MC, porque había que subordinar a Antonio Laguardia a algún lado. No podía ser a tropas especiales, que de ahí venía de la DOE, la División de Operaciones Especiales, porque su hermano estaba ahí. Ahí se empieza a institucionalizar todo un sistema empresarial y financiero fuera de las fronteras, pero con repetición dentro de Cuba. Es decir, se creaban en Panamá, pero venían a funcionar en Cuba y en otras plazas que no era Panamá. Claro.
Lógico, con la invasión, la entrada a Panamá en el 89, fueron muchas cosas, el verano caliente, como se le conoce en Cuba, hubo necesidad de duplicidad de muchas de esas entidades con el temor de que ya hubiera una cancelación por parte de Panamá de continuar con el registro de estas sociedades, cosa esta que no ocurrió. ¿Cuál era el motivo de esta sociedad? Primero, un problema de deuda, accesar a mercados donde el Banco Nacional de Cuba, quebrado, no podía abrir una carta de crédito porque no tenía fondos, donde empresas de comercio exterior, dentro del monopolio del comercio exterior, ya no tenían credibilidad, le debían a 7.800 santos que estaban por nacer. Entonces, empiezan a surgir entidades en mercados donde se accesaba a la compra, mayormente comercializando productos cubanos, entiéndase azúcar, café, cacao, ron. Lo que fuera. Lo que fuera. Y parte... Porque en muchas ocasiones eso también se triangulaba con objetivos financieros de agentes de la inteligencia cubanos situados en otros países. Eso era otro asunto. Es decir, la institucionalización comercial y financiera de CIME, la inteligencia tenía su camino y sus propósitos. Okay. Que no era la instrumentación de instrumentos financieros, para la repetición, para poder comercializar lo que pudiera generar el gobierno de Cuba. Exacto. Okay, sí. Ese era el punto. Eso tenían en el trasfondo algunas, vamos a decir, panorámicas de violar el bloqueo, de violar o de burlar las normas del embargo, del arte de comercio, pero al final era un toque de gracia, porque tú la podías comprar en cualquier lado. Claro. Entonces nacían tres... financiamiento. El problema es que no se accesaba. Como hoy, está idéntico. Yo siempre he dicho, burlar, ¿cuál bloqueo? ¿Cuál embargo? ¿Cuál? Accesar a la finanza. Es cierto la tecnología, es cierto lo demás. OFA da licencia. Lógico, analiza las OFA, analiza las cosas. ¿Y el dólar? ¿Cuán problemático era el manejo del dólar y sigue siendo? Sigue siendo un problema por una sencilla Ya se razón. levantó las sanciones, pero... Sí, pero dólar que caiga, hay muchas deudas. Cuba debe muchas deudas. Y ahí es donde está el asunto. El control de Cuba como Estado se convierte en el alter ego, en el otro yo, y convierte a todas estas entidades en entelequias o instrumentales muy débiles, no soportan, aunque le pongas SA o límite al final. Porque están supeditadas precisamente a la solvencia del gobierno cubano y del Banco Nacional. Manipuladas y controladas. Claro. Eso estaba claro, ¿no? E inclusive había reglas de cómo emitir las acciones, cuando los abogados te la daban endosada, una acción por cada uno. ¿Dónde ustedes aprendieron esto? Estudiando como un perro, pero hablando a los cubanos. Ajá. Pero usted estudia, tú tienes estudios posgraduados de las mejores universidades. Gracias a Dios. Del mundo. Sí, señor. O sea, ¿dónde es que tú terminas tus estudios posgraduados? En Lausana, en la Universidad de Lausana, en el branch de Ginebra. Ahí termino un doctorado en Derecho. Y ahí es que te preparan y empiezas a decir... No, ya yo deserto. Ahí ya tú sí, porque ahí viene el escándalo de la banca suiza. Ajá. Háblale de ese escándalo. Bueno, uno de los objetivos era, antes de esta normativa, era entrar en circuito financiero que permitiera que los dólares que tuviera Cuba se pagaran a través de cartas de crédito. Okay. Yo voy a poner un ejemplo para que la gente entienda. Aquí hay empresas charteadoras, no estoy haciendo referencia a ninguna. Esas empresas, para pagarle a Banatur, OFAC le decía, bueno, tú vas a pagar a través de tal cuenta que tiene Banatur en BNP París. Y por ahí era el circuito autorizado, o sea, exacto, no era un pago directo. No hay relaciones, no puede haber. Bien. Ese circuito lo autoriza OFAC. Bueno, todo dólar que pasara o se oliera que detrás dijera una entidad vinculada con Cuba, el Clearing House de los Estados Unidos, o sea, la Fed tenía la capacidad, el Tesoro de los Estados Unidos, de embargarlo. Y así ocurrió. Entonces, de frisarlo. La normativa de bloqueo financiero, vamos a decirlo así, porque no hay embargo, es un bloqueo de los circuitos financieros en dólares. Porque para el beneficio de nuestros televidentes, el uso del dólar es un privilegio, no es un derecho. Total. Y Estados Unidos le ha quitado ese privilegio a varios países, entre ellos Cuba durante mucho tiempo, muchos años, y Corea del Norte, e Irán, hoy todavía. Hoy por hoy. Okay. Entonces, hay flexibilización. Se ha flexibilizado el uso del dólar. Pero de las licencias, que es el rejuego, la gente ve, esto se está arreglando. No, lo que es más fácil. Es el rejuego de licencia. Okay. Lo que era antes algo específico ahora es genérico y no requiere licencia. Esto es un rejuego de más demagogia política que otra cosa. Pero, vamos a lo que yo sé. El negocio estaba en que muchas de estas empresas, al operar fuera de Cuba y tener cuentas fuera de Cuba no catalizadas por OFAC, podían operar. Claro. En Suiza, ¿qué es lo que se hizo? Un cambio de dinero de los programas de la Fed de cambiar dinero viejo por dinero nuevo. Entonces se hizo una estructura
dentro de los Explica que es dinero nuevo por dinero, dinero viejo por dinero nuevo, porque esto le cuesta una multa casi de cuánto al del Banco Suizo. En aquel momento nada más que fueron 100 millones, no fue nada casi. Pero después, posteriormente... Ya hubo otras multas. Ajá, otras multas, una multa creo que ascendió a 7 mil millones el Suiza después. Hay multas récord, esas no tienen que ver conmigo. Ok, la tuya que yo mi responsabilidad siempre fue la 100 millones nada más. Sí, lo mío es el movimiento que hubo entre el cambio de dinero viejo y el nuevo. ¿Cómo es eso? Muy sencillo, la Fed retira los dólares que tienen mucha circulación, están deteriorados. Exactamente. Y por obra y gracia de un empresario, amigo mío, abogado, se da cuenta de ese proceso. Ajá. Y se le habla a Cuba. Efectivamente, directamente llega Fidel y Fidel dice, me gusta eso. Entonces, ¿cuál era el gancho? Poder abrir instrumentos de crédito, cartas de crédito para pagar en dólares. Ajá. Todo fue muy bien, lógico, intervinieron algunos personajes que se logró doble contabilidad para que no se detectara. No nos rigamos. Ajá. ¿Y dónde fue el problema? Sencillo, que ya eran pagos que se hacían, por ejemplo, a Irak o a Irán por activos nucleares o de medicina o de estudios de ingeniería genética y biotecnología. Ya el concepto no jugaba. Hasta que se detectó, verbigracia, yo estaba aquí bajo la égida de los Estados Unidos, y el asunto estaba en que no hay legalidad en las operaciones. Lo que ocurre es que la mentalidad perversa de un grupo de funcionarios cubanos lo lleva a ese objetivo. Claro. Ahí es donde empieza. Y ahí es donde estalló en el escándalo en Suiza. Del UBS. Del UBS. Del UBS. Mira, Roberto, tú tomabas, tú pedías la lista de OFA y ya tú sabías y te decía cuáles estaban las empresas vinculadas con Cuba. No era nada secreto. O sea, esto no es nada nuevo, ¿no? Lo que pasa es que esto es un periodismo, por suerte no eres tú. Con eso te digo todo, ¿no? Tu periodismo, primero están usando información robada. Y además, de los años, y además la misma, Nora lo dijo ayer, de los años 90. ¿Quieres que te diga cuál es la diferencia que yo toco? Ajá. Que anteriormente había un romanticismo patriótico. ¿Lo oía? Bueno, sí, había mucha gente que tenía ese romanticismo y de ahí. Y ahora hay todo un... No, ahora lo que hay es una piñata, dividiéndose aquello, esa isla, dividiéndose entre los que descienden del sultanato, que es importante tener eso en cuenta, porque los que descienden del sultanato, su privilegio se acaba cuando desaparezcan los sultanes, salvo que la llave de los cheques lo tengas tú. Y esa es una diferencia enorme. Y yo te puedo decir, muchas empresas con muchos nombres, creadas muy recientemente para operaciones de joint venture o construcciones dentro del país, y que están comprando antiguas propiedades confiscadas. Y estos son los hijos de los sultanes. Es parte de la familia real. Parte de la familia real. Y una de las cosas es que algún día vamos a hablar de eso con Pablo, es cómo se está limpiando. A ver, la gente dice el dinero que se manda de aquí para allá, y es verdad que se manda mucho dinero, pero está regresando probablemente mucho más dinero que el que se manda, porque como Cuba no tiene capacidad económica para recepcionar inversiones más allá de los paladares, pues esos grandes capitales que se están haciendo de muchísimas maneras, la mejor manera de invertirlo es aquí en Miami. Y lo están invirtiendo los hijos de algunos de esos personajes del sultanato. Tenemos que regresar a hablar de esto, Pablo. Un verdadero placer. Gracias por acompañarnos. Este sí sabe. Regresamos en solamente unos segundos.